¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por ver su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Jorge Sales, abogado laboralista, a quien le doy bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal su estancia en Chihuahua? ¿Cómo lo tratan? Muy bien. Siempre me tratan muy bien cada vez que venimos a nuestra oficina aquí en el estado más grande de México. Claro. Licenciado, hoy viene a dar una plática donde están convocados bastantes medios de comunicación. ¿Qué viene a tratar ahora en Chihuahua? Venimos a platicar sobre esta propuesta que ha lanzado el gobierno del estado con relación a un estímulo al salario que se planteó hace algunas semanas y que ha causado mucha polémica en todo el estado. Lo que el gobierno está planteando, como muchos de ustedes saben, es algo que empezó llamando un incremento al salario y que ahora denomina un estímulo al salario, y consiste en pagar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 15 pesos más diarios de sueldo a las personas que ganan 150 pesos o menos, bajo la premisa de no pagar sobre estos 15 pesos diarios el impuesto estatal de nóminas del 2.5%, y bajo la premisa quizá más compleja y más escabrosa de no pagar o de que no impacte en el salario base de cotización y los impuestos del Seguro Social. Me parece a mí, entrando un poco en materia, nos parece a nosotros como firma que la iniciativa es buena. Hablando de cosas positivas, sin duda alguna que abrir el debate al tema del salario, que es un debate que ya alcanzó dimensiones nacionales, ¿no? Y que empieza desde el centro de México, ¿no? Con el jefe de gobierno del Distrito Federal, quien lanza la propuesta de aumentar el salario, y después se unen varios gobernadores, ¿no? Es correcto. Y el tema entonces se ha vuelto ya un tema de interés nacional. Habría que revisar qué tanta dosis de cuestión electoral hay en el fondo en todo esto, ¿no? Pero más allá de ello, parece positivo que se hable de esto. Para nadie es un secreto que el salario mínimo es un salario insuficiente para resolver las necesidades de una familia, como dice la Constitución, ¿no?, de nuestro país. Claro. Bajo esta lógica, la propuesta que se plantea aquí, nos parece bien que haya propuestas, nada más que hay que analizarlas de manera integral. Nosotros vemos algunas cuestiones de política económica importantes a considerar cuando por decreto se decide aumentar el salario, y algunas de tipo técnico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, donde la propuesta del gobernador se encuentra con un obstáculo importante, es cuando se habla de que estos 15 pesos no van a pagar impuestos de seguridad social, carga social, como se dice coloquialmente. Primero, este es un tema de naturaleza federal, no estatal. Entonces, no está fácil el querer cambiar la legislación para que esto no se pague. Si le buscamos un poco, no tendríamos que cambiar la legislación, porque estos 15 pesos podrían entrar como previsión social. La ley del Seguro Social prevé el concepto de previsión social como exento. Entonces, yo podría pagar eso como previsión social, es exenta, pero los temas de impuestos siempre son una especie de cobija, de tal suerte que si jalas de un lado, descobijas del otro. ¿Qué va a pasar? Ese ingreso va a ser exento para el Seguro Social, pero la ley del impuesto sobre la renta determina que si hay un ingreso que es exento para el Seguro Social, es no deducible para el impuesto sobre la renta. Entonces el patrón va a tener que pagar un impuesto de ese ingreso. Ahí es donde empieza a haber algunos obstáculos, algunos atorones, si me permites la expresión, a una propuesta que de entrada suena muy bonita, que suena muy seductora, que suena interesante. No vemos mal que el tema del salario mínimo se discuta. Yo creo que se debe discutir porque además se le han anclado al salario mínimo muchos conceptos que hoy hacen que mover el salario mínimo sea inflacionario. Del salario mínimo dependen multas, dependen pagos de impuestos, dependen muchas cosas que están colgadas, de tal suerte que en cuanto el salario mínimo se mueve un poco, hay una espiral y una cascada de efectos que terminan generando inflación. Bien que se discute el tema del salario mínimo, pero nosotros como firma creemos que se está discutiendo en la cancha incorrecta. Claro. Licenciado, antes de entrar en más cuestiones técnicas sobre el debate del salario mínimo, que es muy importante, a mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se aumente o no se aumente el salario mínimo? ¿Y qué consecuencias traería un aumento de esta naturaleza? Mira, nosotros no vemos positivo que se incremente en la forma en que se está planteando. Las consecuencias que esto puede tener es un riesgo que ya se ha probado en muchas economías en el mundo. Venezuela es un caso muy patente de esto, donde aumentaron el salario mínimo por decreto varias veces. El riesgo que vemos es el siguiente:
Si yo incremento salario, estoy afectando a los empleadores que son las micro y pequeñas empresas, que son las que pagan más o menos estos 150 pesos de los que habla la propuesta. Esos empresarios pequeños y medianos no tienen una estructura para aguantar este incremento. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aumentar los sueldos, aumentar los precios. Este microempresario, al aumentar los precios, lo que va a generar es menos ventas, porque el mercado tiene sus precios. Y al haber menos ventas, al final va a terminar habiendo más despidos. No es que nosotros seamos unos genios de la economía como una firma de asesoría laboral, pero este es un fenómeno histórico que ya se ha probado en otras economías. Ahí es donde vemos un riesgo. Creemos que lo que se debe amarrar el incremento del salario es a la productividad. Y ese es el enfoque que debiera tener esta discusión, el enfoque de la productividad, no el enfoque de incrementar por decreto en 3 meses, que además típicamente son meses inflacionarios, porque los aguinaldos y porque hay más gasto, octubre, noviembre y diciembre. Claro. Licenciado, se habla a nivel nacional varias opiniones, incluso hay quienes dicen que, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos hay diferentes tipos de salario, ¿no? Y cada entidad maneja su salario y aparte está el salario federal. ¿No convendría mejor a nivel nacional aplicar una propuesta de este tipo para evitar lo que usted nos dice, ¿no? El crecimiento inflacionario. Yo incluso iría más allá. Muchos economistas liberales del siglo pasado, como Milton Friedman, por ejemplo, ha propuesto, y algunos de sus pupilos mexicanos, ¿no?, han propuesto que no haya regulación del salario, soltar el salario mínimo a la libre oferta y demanda. En muchos países es como funciona, y entonces esto ayuda todavía más. México tiene una regulación geográfica del salario mínimo. Sí. Ya el año pasado, cuando se hizo la discusión como cada año del salario mínimo, se propuso suprimir las zonas geográficas. México está dividido en 3 zonas geográficas atendiendo a los factores económicos. Parece que esto no ha funcionado del todo, ya se hablaba de unificar una sola área geográfica. Nosotros como firma, en nuestra experiencia, hemos advertido que sería más conveniente quitar el salario mínimo y dejarlo a la libre oferta y demanda. Creo que eso permitiría que el salario de los trabajadores tuviera un mayor poder adquisitivo. Claro, en base a su experiencia, licenciado, ¿qué requisitos debería tener este aumento para que sea equilibrado? Porque están las dos partes, ¿no? Quien defiende al trabajador y quien defiende al empresario. Sí, viendo las ventajas de esta propuesta, otra ventaja sería pues que sin duda el trabajador va a tener más dinero en su bolsillo de forma inmediata. Yo platicando con algunos funcionarios del Estado les decía, oye, 15 pesos no resuelve nada, y me decían, no, resuelve mucho, resuelve el transporte de todos los días, por ejemplo, ¿no? Que el transporte sea eficiente no es otro tema, pero resuelve el problema del transporte, por ejemplo. ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Nosotros estamos proponiendo como firma en este debate que el gobierno estatal ha abierto y queremos a través de estos medios invitar al Estado a mejor plantear un acuerdo estatal de productividad, en donde si haya incentivos fiscales, por ejemplo el impuesto sobre nómina, que se pueda pagar un poco menos, que ya lo propone desde esta idea del subsidio al salario o del incentivo al salario, pero nosotros queremos decir, oye, hagamos un gran acuerdo de productividad. ¿Cómo? Vamos quitando burocratismos, vamos quitando corrupción en algunos lugares, vamos viendo cómo hacemos más eficiente la impartición de justicia laboral. Este Estado es pionero en hacer más eficiente la impartición de justicia laboral con algunas iniciativas también polémicas. Vamos pidiendo con las centrales obreras, con los grandes sindicatos, vamos buscando acuerdos en donde haya incentivos al salario en función de la calidad, en función del ausentismo, en función de otro tipo de variables que le signifiquen más ingreso al patrón. Que el patrón tenga más ingreso para poder pagar ese excedente del salario. Pero en este país, tanto la economía formal como la economía informal carece de potencial de desarrollo, y al carecer de potencial de desarrollo, esto impulsa que vivamos con base a mecanismos de protección. El salario mínimo en el fondo es un mecanismo de protección. Evidentemente. ¿Algo más que desea agregar, licenciado? Nada, invitar a que la discusión que en un foro tan plural ha abierto el gobierno del Estado sea una discusión a la que nos sumemos todos, ¿no? Abogados, empresarios, sindicatos, pero con actitud propositiva y con responsabilidad. No podemos incrementar el salario por decreto, porque entonces me parece que entramos al terreno
de una cuestión de responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. Agradezco nueva cuenta al licenciado Jorge Sales, abogado laboralista, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.